Vamos a tomar ahora como ejercicio número 10 la contemplación de la Sagrada Familia. Cuando uno hace ejercicios de mes, se contemplan prácticamente todos los misterios de la vida oculta. Hay un ejercicio de la circuncisión, un ejercicio de la presentación en el templo, un ejercicio de la huida a Egipto, un ejercicio de los 12 años y un ejercicio de la Sagrada Familia. Nosotros no lo podemos hacer y les diría que incluso en ejercicios anteriores que he predicado he saltado del nacimiento a la vida pública. Pero la verdad que en el contexto que estamos viviendo, nuestro tiempo, en la fecha del año que estamos haciendo los ejercicios, ayer la Sagrada Familia, hoy los mártires inocentes y tantos ataques a la vida y a la familia en nuestra patria, me pareció muy bueno detenernos más todavía. Porque si vamos al caso, Jesús pasó 33 años sobre esta tierra en su vida terrena, antes de la Pascua, y dedicó 30 años a la vida familiar. Pero también me pareció bueno detenernos más en la Sagrada Familia, porque en el fondo, y lo digo primero por mí, la vida diaria, la vida cotidiana, es donde más nos aprieta el zapato, es donde normalmente hacemos más agua, es donde más se nota que todavía estamos necesitando mucha conversión. Y no solamente necesitamos conversión, sino que también muchas veces necesitamos sanación. Y con esto no les voy a hacer acá imposición de manos, ni vamos a hacer una oración de sanación o algo así, no lo vamos a hacer. En otro contexto podría ser, pero no acá. Les digo esto de la sanación porque estoy remil reconvencido de que las contemplaciones son sanadoras. ¿Sí? Parece una estrategia de marketing esto, ¿no? Pero no lo es, es la verdad. Y yo me acuerdo cuando hacíamos los ejercicios espirituales de mes, nos decía el Padre, los misterios de Cristo son actuales. La infancia de Cristo no ocurrió en el pasado. La infancia de Cristo está en la carne de Cristo. La carne de Cristo, ¿dónde está? A la derecha del Padre y en cada sagrario. Entonces, la infancia de Jesús, como cada uno de sus misterios, han quedado eternizados. No son elementos del pasado, sino que la infancia de Cristo está eternamente presente en su existencia gloriosa. Entonces nosotros a través de la contemplación, como por supuesto sobre todo a través de la liturgia, podemos tocar el misterio y dejarnos tocar por el misterio. Y si la mujer, la hemorroísa, decía, yo voy a tocar los flecos de su manto y quedaré sana, ¿cuánto más si nosotros no solo tocamos el fleco de su manto, sino que a través de la experiencia y del ejercicio podemos hacernos todavía más cercanos a ese misterio? Y por supuesto, en el momento de la Sagrada Eucaristía, en el momento de la Sagrada Comunión, o cuando vayamos a hacer un rato de adoración o una visita, porque ahí está la carne del Verbo, el Verbo hecho carne está ahí y están así todos sus misterios. Y entonces no les voy a explicar demasiado ahora, porque ya el esquema de la contemplación, ustedes ya saben cómo es. De hecho, los puntos del ejercicio son los mismos. Lo único que yo le agregué, ahí digamos después del punto 116, como diferentes momentos donde ustedes se pueden llegar a detener. Esto lo hacen con toda libertad. A algunos de ustedes les va a impactar más la huida a Egipto. Contemplen la huida a Egipto. Tal vez nosotros nos podemos detener en lo que nos contaba el Evangelio de hoy. Me tocó leerlo y uno lo lee rapidito el Evangelio. Pero debe ser tremendo que después que vinieron los magos, después que se fueron los ángeles, después que se fueron los pastores, de pronto te acostés a dormir, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, unos días después quizás fue, o unos meses después podría ser también, se acuesta a dormir José y un ángel le diga, toma al niño
y a la madre y huyan a Egipto, porque Herodes lo busca para matarlo. ¿Sí? O sea, es como que San José podría haber dicho, esto no será una fake news. No, no era una fake news, era lo que le decía Dios. Y él no vaciló un instante. Interiormente quizás aparecía la tentación, ¿no? Pero ¿esto podrá ser? ¿No será que me cayó mal la comida que me trajeron los pastores? Capaz que el queso que me trajeron los pastores estaba en mal estado y me cayó mal y tuve este sueño. No, había una certeza interior. Pero ¿no es contradictorio esto que ahora me pide el ángel con todo lo que vivimos días atrás? Yo imagino que habrá sido una circunstancia difícil. No sabemos mucho detalle. Lo que sí sabemos que José, cuando se despertaba, ensillaba el burro y salía para donde le decía el ángel, ¿no? Y nos hace mucho bien. Ustedes traten de contemplarlo, traten de imaginarlo, imaginar ese diálogo interior, esa deliberación, ese momento donde José lo mira al Padre en silencio, lo mira al niño y tal vez por momentos no entiende y sin embargo dice, yo no entiendo nada, pero digo que sí. No entiendo nada, pero acá estoy y voy a hacer la voluntad. Como de nuevo aparece esta realidad de María junto a San José, como este compañerismo, esta amistad, esta complementación de la cual hablamos hace un ratito. Si alguno le ayuda, puede irse a Egipto, a esa existencia en el exilio. En el fondo ellos también experimentaron el exilio, al igual que el pueblo de Israel unos siglos atrás, el anhelo de la patria, el anhelo de la Jerusalén, cuánto desearían volver al templo, cuánto desearían volver en peregrinación junto con el pueblo, y no podían, y lo seguían anhelando y lo deseaban con todas sus fuerzas. Bueno, pero cuando vuelven a Nazaret, así nosotros podemos detenernos y cada uno elige la edad y el momento, porque cada uno de ustedes está viviendo una etapa distinta de su vida. Si alguno dice, bueno, me quiero imaginar a la Virgen María cuando tenía mi edad, ¿no? Las chicas, las mujeres. Bueno, se imaginan a la Virgen en ese momento preciso, a esa edad. Calculemos que lo tuvo Jesús a los 15 o a los 16 años. Me quiero imaginar a San José a mi edad, ¿no? No sabemos exactamente. Hay una tradición que lo hace a José un viejito, así, porque decía, claro, como ellos tuvieron un matrimonio virginal, la única manera posible era que San José ya tuviera viejito. Y eso es un error. Primero, que no hay ningún indicio en la Sagrada Escritura de que San José hubiera sido viejito. Segundo, es que si Dios ya sabía que iba a venir la huida a Egipto y todo, no va a elegir un viejito, digamos así, porque tenía que ser alguien fuerte y ágil y un protector para la Virgen y para el niño. No hubiera sido lógico en el plan de Dios que, cuando digo viejito no lo digo en sentido así, pero bueno, como que pobre San José, era un ancianito que se murió muy rápido. Y bueno, por eso se explica el matrimonio virginal. No. José, lo más probable, lo más lógico dentro de este plan de Dios, es que hubiera sido un hombre joven, fuerte, y si ustedes quieren también, fachero, y una persona íntegra, admirado por sus coetáneos, por sus copoblanos, inteligente, sí, silencioso, pero no era una persona que era silenciosa por ausencia o por pobreza, sino por profundidad, ¿no? Entonces también nos puede ayudar estas contemplaciones a corregir a veces alguna imagen que podamos tener de San José que no sea tan verdadera, ¿no? Bueno, cada uno entra en la casa de la Sagrada Familia y va tratando de imaginar momentos, situaciones. Yo les destaco allí, por ejemplo, este hilo conductor de la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. Porque para nosotros, hasta el fin de nuestra vida,
sigue siendo muy desafiante esto de la obediencia. ¿Qué significa obedecer? ¿Y cómo tengo que obedecer? Yo un poco me río a veces porque la gente a veces puede pensar que para un sacerdote o para una religiosa lo más difícil es la castidad o lo más difícil es la pobreza. No sé qué dirá la hermana, pero personalmente lo más difícil es la obediencia. La obediencia no solo a veces a los superiores, sino también a la voluntad de Dios. Y pienso que en la vida de los laicos y en la vida de todo cristiano, ese es un elemento clave. Entonces, como María y José ciertamente podían tener planes, pero cuando Dios les cambia el plan, les desarma el proyecto y les pide algo, ellos logran decir sí. Pensemos en María, que una y otra vez vuelve a repetirle a Dios: yo soy tu servidora, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí tu voluntad. Quizá nos costó la cuarentena, nos costó la pandemia, nos costó renunciar a algunas cosas, nos costaron aceptar algunas pruebas que tuvimos este año. Quizá nos costó obedecer el proyecto de Dios. Quizá nos cuesta vivir en la incertidumbre, ¿no? Todos quisiéramos tener el 2021 resuelto y la realidad es que no sabemos nada de lo que va a pasar en 2021, porque no sabemos si vamos a poder terminar el retiro o nos van a venir a decir ustedes no pueden estar acá. Bueno, creo que no va a venir nadie, por eso estoy grabando esto, espero que no llegue a algún lugar. Tenemos autorización para estar acá, pero estamos en una situación de tanta incertidumbre y a veces decimos, ¿cómo vivir con la incertidumbre? ¿Y María y José? En el fondo vivían en la incertidumbre, tenían una gran certeza. La gran certidumbre de ellos era saber que estaban en las manos de Dios y que había un misterioso plan que se iba desarrollando, aunque ellos por momentos no entendieran nada de nada, porque esa noche oscura también la vivieron ellos. ¿Sí? Lo dice Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, que es una carta encíclica sobre la Virgen María, hermosísima. Lo aplica a la cruz, pero la noche empieza en María mucho antes, y las palabras que le dijo Simeón, un amigazo Simeón, decía, bueno, estamos re contentos por el nacimiento del niño, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Evidentemente Simeón lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Esa palabra, cómo habrá calado en el corazón de María, y qué habrá significado, y cómo le habrá dado al fondo luz en los momentos oscuros. Porque cuando venía una situación inesperada, podía decir sí, porque el Señor ya me anunció esto. Ya me anunció. Esto ya Él me lo dijo. Y yo debo aceptar y creer que de modo misterioso se está cumpliendo un plan que me excede. El valor extraordinario de lo extraordinario, y entonces acá lo desglosamos como en tres: el trabajo, las relaciones familiares y la oración. Bueno, los vínculos de amistad los podríamos incluir entre las relaciones familiares. Entonces acá sí, de nuevo, yo estoy teorizando demasiado quizá, pero la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Bueno, ¿cómo cocinaba la Santísima Virgen? La esclavita, el esclavito va ahí a la casa. ¿Cómo cocinaba la Santísima Virgen? ¿Cómo limpiaba la casa la Santísima Virgen? ¿Cómo cosía, cómo tejía la Santísima Virgen? ¿Cómo hacía sus tareas de mujer del siglo I? ¿Con qué cariño las hacía? Deténganse a mirar a la Virgen, cómo hace las cosas diarias. Yo me imagino siempre a María trabajando con una sonrisa, trabajando agradecida, trabajando cantando quizás, y trabajando con el mayor amor y la mayor perfección. Lo que tenía que hacer parecía muy simple, parecía muy sencillo, pero en eso que le tocaba hacer, María ponía todo el amor, el mismo amor con que le había entregado su vida al Padre, lo ponía en eso chiquitito y en eso concreto.
esas palabras dichas al ángel no quedaban ahí como en una esfera separada, sino que bajaban, ¿no? Y digo, nos puede ayudar tanto esto, como dice San Ignacio, después reflexionar en mí mismo. ¿Cómo trabaja María? ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo trabajaba San José? ¿Cómo era el trato de San José y su relación con el mundo del trabajo? San José tenía no solo una carpintería, San José era tecné. Tecné se puede traducir como artesano, pero era una persona como un tipo albañil, hacía un poco de todo. No era que solo hacía muebles, hacía puertas, hacía techos, probablemente construía casas enteras. Y eso suponía también de parte de San José relacionarse con clientes y administrar el dinero y solucionar o resolver problemas concretos en la economía y lidiar con la suba del dólar y demás. No había dólar, pero bueno, todo lo que implica ser un pequeño empresario. Entonces, para aquellos que trabajan también en alguna manera, en algo parecido a lo de José, que implica relación con clientes, que implica manejo de dinero, ¿cuánto bien nos hace? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, frente al trabajo, nos desesperamos. O a algunos cristianos nos puede pasar como que el trabajo es algo aparte. Acá está mi vida de oración, acá está mi relación con Dios, acá está mi apostolado, pero en mi vida laboral es como que soy pagano, como que Dios no entra ahí. Como que en el mundo de los negocios o del trabajo, mi fe no toca y no llega. Entonces, qué importante es descubrir este sentido profundo y sobrenatural también del trabajo. Y el niño Jesús, cómo iba trabajando Jesús, cómo aprendía, cómo crecía. Bueno, al que le guste puede detenerse también contemplando al niño haciendo sus primeras cosas con San José en el taller, ¿no? Puede ser muy, muy lindo. También las relaciones personales. Bueno, acá creo que es donde más en esta contemplación nosotros podemos dejarnos empapar, ¿no? Porque a todos nos cuesta por algún lado las relaciones personales y porque todos nosotros tenemos en mayor o en menor medida algunas heridas en nuestras relaciones personales, porque tenemos a veces en nuestra historia familiar ausencias o tenemos experiencias de abandono o experiencias de violencia o experiencias de maltrato que tal vez nosotros las vivimos primero y que tal vez durante algunos años de nuestra vida las reproducimos sin darnos cuenta de que estábamos repitiendo la misma historia, de que estábamos tratando mal a otros porque no habíamos superado, no habíamos sanado, no habíamos llevado a la oración el maltrato que recibimos. Quizá también en nuestras relaciones interpersonales hemos abandonado o hemos estado ausentes cuando debíamos estar presentes, porque en el fondo nunca terminamos de llevar al encuentro con Dios esto que tal vez nos tocó vivir, o porque tal vez esto que nos tocó vivir en distintas medidas a cada uno de nosotros nos duele tanto que ni siquiera lo podemos llevar a la oración. Y yo creo que este ejercicio es muy, muy bueno para pedir al Señor que nos revele y que, si es su voluntad, nos conceda la sanación en nuestros vínculos familiares, con personas que están vivas y con personas que ya fallecieron, con personas con las cuales hoy compartimos la casa y con otras personas que tal vez nunca más vamos a volver a ver porque ya se alejaron de nosotros, pero que si nosotros no hacemos este proceso, ese dolor o esa huella puede acompañarnos durante toda nuestra vida y no nos va a ayudar. Entonces, acá cuando hablamos de las relaciones personales, de nuevo, como lo dijimos más temprano, las miradas, con qué cariño, con qué admiración, con qué pureza San José la miraba a la Virgen,
la Virgen lo miraba a San José, con qué delicadeza María lo trataba a José, con qué delicadeza y atención José la escuchaba a María. Guardaba silencio, respondía, intervenía, opinaba. ¡Cuánta paciencia! Uno dice, no debía ser muy difícil para San José. Tenía a la Madre de Dios y al Hijo de Dios. Era re fácil ser papá en esa familia. Bueno, pero habría momentos donde hasta la santidad de María y José, de María y Jesús, como que lo dejaban un poco descolocado, ¿no? Y cuánta paciencia. Y cómo un niño va creciendo en ese clima de mucha ternura, de mucha claridad, por supuesto, en la obediencia a la ley de Dios, pero cada verdad que le iba siendo enseñada, le era enseñada con amor, le era enseñada con cariño, le era enseñada con oportunidad. Necesariamente cuando nos vamos ahí a la Sagrada Familia, si ustedes quieren, siéntense abajo de un árbol a tomar un mate, ustedes le calientan el agua, no sé capaz si le van a aceptar el mate o no, pero bueno, no sé qué tomarían en la Sagrada Familia, café tampoco había, no sé, bueno, ponele que tomaban un té, no sé si había té o alguna cosa así, o calentaban leche en invierno y tomaban una leche, y a mí me encanta imaginarme a la Sagrada Familia contando chistes y riéndose, o que el niño Jesús estaba empezando a decir las primeras palabras y se trababa, la lengua no le salían las palabras, y María y José, como todo papá, mamá o todo abuelo que ve a su hijito, a su nieto decir sus primeras palabras, se enternece y se ríe y disfruta. Métanse ahí en el corazón de esta familia que se trata de algún modo con el mismo amor de la Santísima Trinidad. Pero yo los quiero invitar a algo un poquito más difícil, por supuesto con toda libertad. El que ve que le va a servir lo puede hacer, y el que tal vez ve que no es el momento, puede ser esta noche, puede ser mañana. Y es que se animen a entrar en esa Sagrada Familia, y así como abrazamos al niño chiquitito en Nazaret, animarse a tomar al niño Jesús ya crecido, a tomar al niño Jesús adolescente y abrazarlo, ir al encuentro de María, ponerte a hablar con María, abrazar a la Santísima Virgen. Te la puedes imaginar ya de 30 años, de 35, de 40, de 45, acercarte a San José, hablar con San José, mirarlo a los ojos, dejarte mirar por San José, abrazarlo también a él. Pero en ese momento, cuando estás haciendo el ejercicio y abrazando al niño Jesús, para aquellas que son madres o aquellos que son padres, en ese abrazo, abrazar a tu hijo o a tu hija adolescente, a tu hijo o a tu hija niña, y en ese abrazo también pedirle perdón a tus hijos o a tus hijas por aquello que no supiste hacer, o que no te salió, o que no te diste cuenta. Y también en este momento de ejercicio en el niño Jesús, decirle a tu hijo, a tu hija, todo lo que lo querés, lo que soñás para ellos, el amor que siente tu corazón por ellos. Para los que son más jóvenes, tal vez esta experiencia con niño Jesús adolescente puede ser con los hermanos, porque a veces convivimos en la misma casa, pero somos extraños uno para con otro. Y a veces no quisiéramos que fuera así, pero no le encontramos la vuelta. No le encontramos la vuelta. Tenemos hermanos, pero parece que fueran, no sé, de otra raza, o fueran un extraterrestre, porque estamos como en mundos paralelos. Y yo estoy seguro que si en este ejercicio ustedes se pueden encontrar con ese niño Jesús adolescente, para los que son adolescentes o jóvenes, y tener este encuentro, puede ser muy valioso. Y después, con María y con José, animarnos a ver en María y en José a mi papá, a mi mamá. Si alguno también le ayuda y quiere hacerlo,
a mi abuelo, a mi abuela. Algunos quizá han crecido, han sido educados o criados por su abuelo, su abuela o algún otro adulto. Y cuántas cosas nosotros a veces tenemos en nuestro corazón en relación a nuestra mamá o a nuestro papá, que tal vez nunca en esta vida se las vamos a poder decir, o porque ni siquiera sabemos cómo expresarlas, o porque nos da mucha vergüenza, o porque nos provoca mucho dolor. Pero a veces sentimos dentro esa necesidad. Entonces yo creo que este ejercicio, para aquel que se anime, y usando los sentidos, recuerden, ¿no?, lo que decía, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, puede ser una experiencia de reconciliación y una experiencia de sanación y una experiencia de perdón, ¿no? Abrazar a mi mamá y decirle en la figura de María, a veces quizá necesito yo pedirle perdón, a veces tal vez le tengo que decir a mi mamá cosas que ella hizo o dejó de hacer y que me lastimaron, y que necesito decirlas, pero se las digo en la figura de la Santísima Virgen. Tomar a mi papá, abrazar en San José a mi papá y también pedir perdón, o incluso imaginar que yo estoy mirando a los ojos a San José y en la persona de San José decirle a mi papá, te perdono, no sé por qué sucedió esto, no sé por qué hiciste esto o por qué dejaste de hacer esto otro, pero yo te quiero perdonar. Entonces creo que esto nos puede realmente ayudar, No es que con un ejercicio así ya está todo, porque algunas veces cuando hagamos este ejercicio, después el Señor nos va a dejar en el corazón claridad de que tenemos que dar un paso más después. Un paso más cuando volvamos a casa, o un paso más el año que viene, o un paso más de acercarnos, o un paso más de expresar, de pedir perdón. Pero cuando uno lo ha iniciado el proceso, en este encuentro con la Sagrada Familia, es diferente. Y créanme que Dios les puede regalar en este momento de los ejercicios, a la noche cuando vayamos después al final del día a adorar, a venerar el nacimiento, el pesebre que tienen los hermanos allí, les puede regalar esa gracia que tal vez estaban necesitando, estaban buscando desde hace mucho tiempo. Y quizá no se la regala completa hoy, pero comienza un camino, comienza un proceso desde el cual nosotros podemos salir con una sensación de mayor libertad, de mayor alegría, de mayor esperanza. Y si esto tal vez no nos toca tan de cerca, porque hemos tenido vínculos familiares sanos, o hasta ahora por lo menos ha sido nuestra vida familiar más linda, más agradable, bendigamos a Dios y pidámosle que nosotros también, desde nuestra propia experiencia de la vida familiar, podamos ser testigos del amor de Dios. ¿Cuántas veces aquellas personas que han tenido alguna ausencia o carencia o dificultad en su propia familia han encontrado en otras familias que habían experimentado ese amor de Dios, ese cobijo, esa contención? Entonces, esta gracia de la sanación de los vínculos familiares no es solo para mí, sino que después se comienza a extender de un modo que a veces ni siquiera nosotros imaginamos y ni siquiera nos damos cuenta. Y esto, finalmente, bueno, para no extenderme más, era posible por la profunda oración en la cual vivían María, José y Jesús. Y entonces traten de imaginar, no sé, a mí me ayuda mucho imaginar al niño que, bueno, por ahí a los 5 o 6 años, por supuesto que la primera que le enseñó a rezar a Jesús fue María, fue José. Él iba a la sinagoga todos los sábados. Pero después por ahí Jesús se perdía, ¿no? ¿Y dónde está Jesús? Y por ahí estaba afuera, mirando el atardecer, o de nochecita, mirando las estrellas y orando a su Padre. O el misterio de la oración de Jesús adolescente. A los 12 años Jesús ya manifiesta en el texto de Lucas 2 una conciencia de quién era el Hijo. Su Padre le pedía que se quedara en el templo. Bueno, cómo iba creciendo esa conciencia de Jesús, de su oración,
Para los que tal vez sean más chicos, Jesús adolescente rezando, Jesús hombre joven rezando a los 20, a los 22, a los 23, a los 25. Ponernos al lado de Jesús y pedirle a Jesús, bueno, a ver, enséñame, ¿cómo haces vos? ¿Cómo haces vos para confiar? Y quizás te pones a escuchar y podés escuchar la oración de Jesús adolescente, que también se va como impregnando en el corazón. La oración de María, y se me hace que la oración de María era muy simple, ¿no? Era como un eco de su oración en Nazaret, de su oración en la casa de Isabel. Como que María había siempre alabanza y disponibilidad, alabanza y aceptación, ¿no? Magnificat y fiat. Ahí transcurre toda la vida de oración de la Santísima Virgen. Y bueno, San José no tenemos ninguna palabra de él en la Escritura, siempre un hombre del silencio, pero también su oración era ante todo escucha, ¿no? Y José, que cuando tiene esos momentos de oración, lo que hace es abrirse y escuchar, ¿no? Y es algo que también a nosotros nos cuesta un poquitito. A veces nuestras oraciones son monólogos, como que a Dios lo aturdimos así, y San José nos puede llevar por el camino del silencio receptivo como camino de oración. Finalmente, imagínense la Sagrada Familia, los tres juntos rezando el rosario. No rezaban el rosario. Los tres juntos haciendo oración, ¿sí? En familia, o los tres juntos en la sinagoga, ¿no? Y después volviendo a la sinagoga, repitiendo en la casa el salmo o los salmos o los textos de los profetas. Si a alguno de ustedes le ayuda, imaginarse a Jesús chiquito, María de la mano con José, Jesús en la falda, y Jesús va aprendiendo los salmos de la boca de ellos, ¿no? Y esa unión familiar que se fusionaba en el amor del Padre y del Espíritu Santo. Al Hijo lo tenían ahí, así que era como más fácil, ¿no? Pero bueno, entren y contemplen e imaginen y hablen. Acuérdense que el coloquio tiene que ir así como continuamente, ¿no? Yo les aseguro que esto puede ser algo muy, muy lindo, muy, muy valioso para la vida de todos ustedes. Así que de ese modo los invito a que vayamos y aprovechemos este tiempo para hacer el ejercicio